Bueno, muy bien, entonces aquí tenemos el enunciado. El enunciado nos dice que nos pide calcular el núcleo, lo vamos a denotar de esta manera, la n, pues la inicial de núcleo, y la a pequeñita que es de la matriz. Y la nulidad suele nombrarse de esta manera, una v pequeñita y la a aquí entre paréntesis, bueno, de la matriz A. Este enunciado les puede aparecer en el taller o en el libro guía que estén trabajando en su curso de álgebra lineal. Bueno, entonces aquí tenemos esta matriz 3 por 3 y bueno, para iniciar el cálculo del núcleo pues necesitamos saber qué es el núcleo, es decir, la definición del núcleo y de nulidad. Recuerden que en matemáticas las definiciones son supremamente importantes, son las que nos ayudan a marcar el camino para la solución de los ejercicios y bueno, también pues para las demostraciones son un soporte para hacerlas bien. Entonces veamos cuál es la definición de núcleo y nulidad. Bueno, entonces aquí tenemos la definición de núcleo, ya la hemos trabajado en dos videos anteriores de esta lista de reproducción. Si es la primera vez que llegas al canal, acá arriba te dejo la etiqueta donde encuentras más videos de esta lista de reproducción y los otros temas del curso de álgebra lineal. O si no, al final te salen unos recuadros donde le puedes dar clic ahí. Bueno, sigamos acá. La definición de núcleo de una matriz la he extraído del libro de álgebra lineal de Grossman. De pronto entre diferentes autores puede variar un poquito, pero en esencia es la misma, ¿listo? Lo importante es que sepas leer estas definiciones, comprendas el concepto, eso es lo más importante, no así cambien las letras, el autor. Acostumbrarse a entender, a leer este lenguaje matemático. Bueno, entonces nos dice que sea A una matriz n por n, es decir, una matriz rectangular, puede ser cuadrada, bueno, no hay restricción ahí. NA lo vamos a denotar así, sería el núcleo, sería la n mayúscula y la a de la matriz. Dice que el núcleo de la matriz A se va a hallar así. Va a ser el conjunto de todos los vectores X, vector, que pertenecen a Rn, o sea, las componentes de este vector va a ser la cantidad de columnas de la matriz que estamos trabajando. Miren, estas serían las filas y estas serían las columnas. En nuestro ejemplo tenemos 3 por 3, o sea que las columnas son 3. Es decir que estos vectores del núcleo van a tener 3 componentes, X, Y, Z, ¿listo? Bueno, ¿y qué pasa con este vector? ¿Dónde lo sacamos? ¿Dónde lo encontramos? De aquí, de esta ecuación, de este sistema de ecuaciones que debemos armar y debemos hallar la solución de él. Este sistema vamos a utilizar la matriz, el vector que debemos hallar y lo igualamos a 0, al vector 0. Y bueno, entonces obtendríamos un sistema homogéneo y la idea es hallar la solución y la solución va a ser el núcleo de esa matriz. Bueno, este vector de aquí, el vector nulo, va a ser según las filas de la matriz, o sea, m. En nuestro caso, pues como es 3 por 3, pues va a ser 3 componentes, ¿listo? Y el vector x, pues también van a ser 3 componentes porque las columnas son 3. Bueno, y la nulidad va a ser la dimensión del núcleo, o sea, los vectores que nos den aquí dentro del núcleo es la cantidad pues que nos va a dar acá, ¿listo? Bueno, entonces veamos en este ejemplo, igual ya hemos trabajado varios ejemplos en la lista de reproducción, así que te invito a que puedes ir a esa lista de reproducción, bien. Bueno, entonces apliquemos esta definición en nuestro ejercicio. Ah, bueno, se me olvidaba un pedacito ahí. También hay una salvedad aquí que nos dice, bueno, si el núcleo de A contiene solamente el vector 0, es decir, si nosotros llegamos a solucionar este sistema de ecuaciones, ¿sí? Y la solución nos da la trivial, que puede ser nos da 0, 0, 0, pues el núcleo va a estar vacío, ¿ya? Y entonces la nulidad va a ser 0, de una, por definición. ¿Listo? Bueno, entonces ahora sí, apliquemos la definición en nuestro ejercicio. Bueno, entonces aquí tenemos, debemos armar este sistema homogéneo, multiplicar la matriz por el vector que pues debemos hallar y igualarlo al vector 0, eso acorde a la definición. O sea, nos enfocamos en este pedacito de aquí. ¿Listo? Bueno, te recuerdo, vamos a explicar este ejercicio y al final te voy a dejar un ejercicio de práctica para que, bueno, practiques lo que explicamos acá o si se generan dudas, pues para mirar cómo se te puede colaborar. ¿Listo? Entonces muy atento aquí y ahora te dejo uno para que practiques. Bien,
Bueno, entonces reemplazamos la matriz A. Aquí tenemos el vector x, y, z. Ya les decía, es la cantidad de columnas que tiene esta matriz. Entonces, x, y, z, tres componentes. Y el de acá, el vector 0, es la cantidad de filas que tiene la matriz A. O sea, 3. Listo. Ahora lo que hacemos es multiplicar estas dos matrices. Multiplicación de matrices, simplemente, sencillo ahí. Bueno, entonces al multiplicar estas dos matrices nos da esta matriz de aquí que tiene tres componentes, ¿sí? Recordemos más o menos ahí la multiplicación de matrices sería 2 por x, luego sería menos 1 por y luego 3 por z, y nos daría toda esta componente de acá. Ten en cuenta que aquí no son tres columnas, solamente nos quedaría una columna y tres filas. Ojo, ¿sí? Todo esto sería, pues, como podría decirse que es un solo número. Bueno, y así mismo con las otras dos filas. Bien, nos queda ahí. Y ya teniendo esa matriz ahí, esas dos matrices igualadas, podemos obtener un sistema de ecuaciones. Podemos decir que toda esta componente es igual a 0. Nos queda así. Y la segunda componente igual a 0 y la tercera componente igual a 0. Entonces tendríamos este sistema de ecuaciones con tres ecuaciones y tres incógnitas, x, y, z. Bien, como el objetivo es encontrar x, y, z, para eso nos va a dar el núcleo de la matriz, pues entonces debemos solucionar este sistema de ecuaciones. Entonces vamos a solucionarlo con el método de Gauss-Jordan, pues que es lo que más se trabaja aquí en el curso de álgebra lineal. Bien, entonces este sistema lo vamos a pasar a la matriz ampliada. Bueno, entonces aquí tenemos, vamos a recordar este método de Gauss-Jordan. Primero es la matriz ampliada con los coeficientes del sistema de ecuaciones. Entonces 2, menos 1, 3 y 0. ¿Listo? Y asimismo la fila 2 y la fila 3. Bueno, ahora empezamos a hacer las operaciones elementales para reducir la matriz. Bien. Entonces, aquí en este 2 lo vamos a convertir en 1 para luego volver el 4 y el menos 6, volver los ceros. Bien, entonces para convertir este 2 en 1 debemos multiplicar en la fila 1 por 1/2. Aplicamos todo eso a la fila 1 y nos da esta matriz. Bien, aquí no voy a profundizar tanto, pues se supone que todos estos temas de solución de sistemas de ecuaciones se tuvo que haber visto al inicio del curso de álgebra lineal. Pero igual, si todavía tienes dudas de eso o hay alguna dudita por ahí en algún paso, me comentas, ¿vale? Recuerda que puedes hacer tus consultas por medio de las redes sociales. Abajo te dejo el enlace de esas redes sociales, ¿listo? O bueno, dejas tu comentario. Bien, ya tenemos ahí 1. Ahora con este 1 vamos a utilizarlo para volver este 4 en 0 y este menos 6 también en 0. Entonces vamos a hacer dos operaciones elementales. Veamos cuáles serían. Bien, entonces aquí tenemos las dos operaciones. A la fila 2 le restamos 4 veces la fila 1 y eso lo aplicamos a la fila 2. Y para la fila 3 le sumamos 6 veces la fila 1 y lo aplicamos a la fila 3 y nos quedaría esta matriz. Y fíjense que la fila 2 toda se ha anulado igual que la 3. Nos ha quedado solamente la fila 1. Entonces, bueno, pues buena noticia, ya no tenemos que hacer más operaciones elementales que pues a veces son como járticas, ¿no? Porque toca hacer mucha operación por ahí y tendemos a veces a equivocarnos con tanta operación pequeñita que hay que hacer por ahí. Bueno, entonces estas dos filas se nos van y nos quedaría la ecuación, la fila 1, y la pasamos ya a la ecuación, nos quedaría de esta manera, x menos 1/2 y acá sería 3/2 z. Bien. Entonces tenemos tres incógnitas y tenemos una ecuación. 3 menos 1 nos da 2, así que nos van a quedar dos variables libres que se van a convertir en nuestros parámetros del sistema de ecuaciones. Entonces, de aquí despejamos x, nos quedaría de esta manera. Y pues va a ser igual a y z va a ser igual a z, van a ser nuestras variables libres. Y noten que el sistema de ecuaciones tiene infinitas soluciones, ¿sí? Dependen de los valores de y y de z que van a ser libres, puedes asignarle cualquier número y asimismo al darle estos valores aquí pues nos va a dar el valor de x. Bien, y van a ser infinitos. Bueno, entonces vamos a ver cómo nos quedaría de una forma más organizada este resultado, ¿vale? Bien, entonces aquí tenemos las variables libres, van a ser y y z, los parámetros los vamos a marcar con la letra t en y y z con s.
también los puedes marcar con letras griegas o bueno, en fin, con las letras que estés utilizando en tu clase de álgebra lineal. Bien, eso significa, fíjense aquí, esto es muy importante acá. El sistema de ecuaciones tiene infinitas soluciones, ¿sí? De vectores. Eso nos va a dar un espacio solución, que lo vamos a poder escribir de esta manera. X, Y, Z, ¿sí? Vector genérico de la solución lo podemos escribir de esta forma, ¿sí? Las X van a ser un medio T, 3 medios S, que era Z. Y va a ser T y S va a ser, perdón, Z va a ser S. Ellos pueden tomar cualquier valor. Por ejemplo, si T vale, digamos, 0 y S vale 1. Entonces aquí sería 0 y 1. Y acá arriba nos quedaría 0 aquí. Aquí 1 por menos 3 medios nos quedaría 3 medios. O sea que nos queda el vector menos 3 medios, 0 y 1. Y eso es una solución del sistema de ecuación que teníamos al inicio. Sería una de infinitas. Y así podemos ir hallando infinitas soluciones. Pero bueno, vamos a mirar cómo podemos escribir de esto mejor. Y bueno, en aras de hallar el núcleo, porque ya vamos a hallar el núcleo ahí. Ok, entonces ya tenemos el vector genérico. Separamos aquí los parámetros, los que tienen t y los que tienen s. Entonces aquí este tiene t, t, y miren que la tercera componente no tiene el parámetro t. Entonces sería 0. Algo similar sucede con el otro vector. En la segunda componente no tiene el parámetro s, así que lo vamos a marcar con 0 y nos quedarían así. Después de eso, lo que vamos a hacer es sacar los parámetros del vector, de cada uno de los vectores, y nos queda de esta manera. Bien, eso lo podemos hacer porque t en últimas es un número real, o sea, t y s son números reales, entonces estamos multiplicando ahí números reales, un escalar a vectores de R3, y es súper sencillo hacer eso. Entonces nos quedaría de esta forma. Y entonces, miren que cada vector solución, que como son infinitos, cada vector solución se puede generar con esta combinación lineal de estos dos vectores. ¿Ya? Es muy importante eso, entender esa parte. Ahí se va enlazando todo lo que viste en los temas anteriores. Sería una combinación lineal de estos dos vectores y con sus parámetros, con sus escalares. En la medida que le vamos dando valores a t y s, hacemos toda la operación involucradas aquí y nos va a generar un nuevo vector solución de ese sistema de ecuaciones. ¿Listo? Entonces, además, estos dos vectores son linealmente independientes y generan pues al espacio solución del sistema de ecuaciones. Por lo tanto, estos dos vectores, además de eso, pues son una base de ese espacio. Bien. Entonces, ya teniendo estos dos vectores, lo que hacemos es hallar el núcleo. El núcleo van a ser esos dos vectores y lo vamos a escribir de la siguiente forma. Ok, entonces el núcleo va a ser el generado de estos dos vectores, porque como son infinitos vectores, entonces son los que van a generar ellos dos. Bien. Y bueno, ahí ya quedaría el ejercicio y la nulidad, entonces sería la dimensión del núcleo, que en este caso son dos vectores generadores. Y bueno, la de nulidad sería entonces 2. Y ya, ahí quedaría terminado el ejercicio. Entonces, la idea es que con esta explicación hagas la práctica con un ejercicio parecido. Tenemos aquí calcular el núcleo y la nulidad de esa matriz A, que también es 3 por 3. Es un ejercicio similar. Bien, entonces la idea es que le des pausa al video, hagas el ejercicio y ahora comparamos lo que te ha dado. Te recuerdo que si se generó alguna duda con la explicación anterior, puedes hacer tus consultas por medio de las redes sociales. Abajo te dejo el enlace de esas redes sociales. Por ahí varios estudiantes han utilizado esa herramienta y bueno, a algunos se les ha podido colaborar y bien, ¿no? Ahí pues la idea es que el objetivo es que puedan aprobar su curso de álgebra lineal, pues que en este tema sobre todo es tan abstracto, ¿no? Bueno, entonces dale pausa y nos vemos en un momentico. Bien, entonces aquí vamos con la matriz A, vamos a entonces hallar la solución del sistema de ecuaciones y nos quedaría de la siguiente forma. La matriz ampliada sería la matriz A con el vector nulo. No es necesario ya hacer
lo que expliqué al inicio de la explicación anterior. Ahí lo expliqué de esa manera, pues para que veamos de dónde es que sale todo eso y pues para utilizar estrictamente la definición de núcleo, ya, para mirar el trasfondo, que es muy importante saber de dónde es que salen todas estas cosas y no mecanizarlo tanto todos estos temas, ¿listo? Pero bueno, ya en la medida que vayas practicando y sepas de dónde sale todo eso, puedes pasar directamente a la matriz ampliada si así lo prefieres, ¿ya? Bueno, entonces tenemos la matriz ampliada y hacemos las operaciones elementales. Entonces convertimos este 3 en 0 y este 5 en 0. El 1 pues ya está ahí, no hay problema. Hacemos estas dos operaciones elementales y nos quedaría esta matriz. Ahora vamos a convertir este 4 en 1. Entonces hacemos esta operación elemental y nos quedaría esta matriz. Ya con este 1 vamos a convertir 0, este menos 1 y este 4, que sería con estas dos operaciones elementales y nos resulta esta matriz. Y miren que la fila 3 se ha anulado, así que ya ahí ya queda el sistema. Ya podemos extraer la solución, no hay nada más que hacer con operaciones elementales. Entonces nos quedaría de esta manera. La fila 1 sería x más 3 medios z igual a 0. La fila 2 sería 1 menos 1 medio z igual a 0. Bien, tenemos tres incógnitas y dos ecuaciones. Sería 3 menos 2 sería 1, que sería la variable libre y o parámetro. ¿Ya? Entonces nos queda reescrita la solución así. X despejamos aquí, y también la despejamos y z pues va a ser igual a z, que va a ser nuestra variable libre. Con esa información ya hacemos el parámetro z igual a t, igual puede ser utilizado cualquier otra letra, eso es lo de menos. Y entonces podemos ver que todas las soluciones de nuestro sistema de ecuaciones pueden escribirse de esta forma y en resumidas cuentas con esta combinación lineal donde solo hay un vector. Así que ya para finalizar, el núcleo es el generado por ese vector. Y la nulidad pues es 1 porque solamente hay un vector. Y bueno, ya ahí quedaría terminado el ejercicio. Espero que así te haya dado. Si no es así o se generó alguna duda, recuerda